cuando llega donde le van a hacer el homenaje y hay un grupo de profesores y tal, y él está ahí como en un segundo plano, atrás. Gran programa doble. Es difícil de reconocerlo porque está más delgado, tiene más pelo. En el Cine Rialto Maracaibo. Como yo, antes también estaba más delgado, tenía más pelo. Pero sigues igual de atractivo, Pascual, no te preocupes. No, perdón, estoy más atractivo. Vale. Incluso igual, sino más. No solo igual, sino más. Un podcast de David Fuentes Coso, Pascual Gozálvez y Luis Antonio López Belda. Es que Paul Giamatti está en varias... O sea, es un tipo que empezó de muy abajo. O sea, está en varias películas saliendo por ahí. Edición y producción, Flavia Bernardes Rodríguez. La primera vez que lo recuerdo muy claramente fue en aquella película sobre el locutor este de radio americano, Howard Stern. ¿Os acordáis? Sí. ¿Cómo se No la he llamaba la visto película esa. aquella? Partes privadas. Partes privadas creo que era. Y Giamatti hacía un papel ahí secundario, pero que era muy... O sea, era un papel, era un caramelito. Ujú. Porque hacía un personaje que casi era una sátira de estos tipos que se las quieren dar de importantes y en realidad importantes no tienen nada, son unos pobres desgraciados como la mayoría de los mortales. Pues sí que yo recuerdo a Giamatti en varias pelis haciendo casi de extra con a lo mejor una línea de frase. En esta de Woody Allen es que no tiene ni eso, ni una línea. Empezó ahí dándole Desde abajo. desde muy abajo. Pues esto está grabando ya, David. Qué No sé raro. si te has dado cuenta. No me da cuenta. Nunca no nos me avisan. entero. No, ni me doy cuenta tampoco. Es una cosa que lo haces tan bien. Pues Como no tenemos un cartel de eso en el aire. Claro. en el aire. Comer. Eres muy sutil. Pues tenemos en este primer programa... David es que se tiene que ir pronto hoy. Sí, cosas de... Y Cosas tenemos que del hacer dos directo. programas. Mm. Entonces vamos a hacer Los programas de eventos una hora. sociales. Vamos a hacer programas de un... Yo controlo. Vamos a intentar hablar más Hora deprisa. 10. Voy a dar hora 10, también da tiempo. Ujú. Porque he aparcado cerca y todo. Bueno, son las 5:25, ¿eh? De un sábado de julio. Claro. Y Nada tú- más y nada menos. Y tú tienes que salir... Bueno, sí, yo creo que podemos hacer más o menos una hora y 5 de Que programa. salga un poco justo, tampoco pasa nada. Pues... tenemos tu elección de 5 películas, David. Que no vamos a desvelar la relación hasta el final. Qué ¿De bien, acuerdo? qué misterio. Filmax presenta No soy tan rebuscado. Molaba más la tuya, que era más rebuscada. Molaba lo de los psicópatas y el No, tema de asesinos no en diría que serie. fueran más rebuscados, sino que tú te has ido a otro tipo de relación, menos cinematográfica, más biográfica, voy a llamarlo así. Hemos lanzado una pista. Pero quería preguntarte, ¿cuál fue el proceso? ¿Primero buscaste la relación y luego las pelis? Claro. ¿O primero Ahí- dijiste yo quiero ver estas pelis y a ver cómo es la Pero relación? no, dije, ¿qué hago para unir todas las pelis? Y digo, ostras, me va a costar, me va a costar muchísimo. Porque a mí me gusta este tipo de... No voy a decir la pista o nada, pero este tipo de uniones me gustan. Ujú. Soy más clásico y me gusta. Y digo, me va a costar muchísimo, pero no. En cambio, empecé, anda, pues de aquí voy a elegir esta, de aquí esto, de aquí esto. La actriz es la que me costó más. Ujú. La actriz, luego develaremos qué actriz es. Me costó más decidirme porque había varias películas interesantes, pero quería también que fueran también de distinta temática. Ujú. A pesar que luego hay una más, ahí coincide en el programa doble de terror, que también lo busqué a lo mejor un poco... Bueno, tienes Una dos vez que- comedias, un claro. western y dos Claro. de terror, por llamarlo Claro, así. exactamente. ¿no? Que quería unir esas dos de terror en el programa, gran programa doble, para hacer como si fuera realmente un cine y el cine estuviera esos dos grandes programas de películas de terror. Pero el que ya te digo, la que más me costó fue la actriz, porque luego enseguida fui uniendo... Ujú. Y la de... Si queremos, como vamos a ir empezando por los trailers, ¿no? Sí, La lo de que- desmontando a Harry. Lo que pasa es que antes de eso, David, Ah. para A ponerme otro hablar, compromiso. no. En este caso es por Pascual, que alguna vez ha comentado la idea de hacer alguna vez programas dobles reales. Yo traje uno. Sí, trajiste Sí, uno. sí. Y es una cosa que no tenemos que dejar atrás, ¿no? Pero es curioso porque viendo un poco la cartelera del autocine de nuestra ciudad, bueno, la de esta semana no está mal. El programa doble está mal, porque las dos son un horror de película, pero son atractivas al principio, que son Jurassic World, El Renacer, que no la he visto, pero por lo que he leído es un horror. Sí. Y La Trama Fenicia es otro horror de película, la de Wes Anderson. Pero ha habido programas dobles peores, ¿no? Porque está en la... Se puede poner Minecraft y la de Santiago Segura, por ejemplo. Pero me he encontrado... Ahora me encontré dos, pero recuerdo uno. Hace 35 años en Autocine
un fin de semana pusieron La Caja de Música y Magnolias de Acero. Pues son 2 obras casi 2 obras maestras. O sea que en eso hemos perdido un poco. O mucho. En el tipo de películas que se presuponían comerciales, ¿no? Porque yo entiendo que en el autocine Pero siempre eso quería sería poner... seguramente la época, yo hace mucho que no voy al autocine, pero seguramente sería la época en que ibas a la cantina y hacían esos bocadillos de salchichas que hacían antes, que no sé si seguirán Sí, siguen haciendo. haciéndolos. Es que daba igual el programa doble que hubiera, o sea, lo compensaba esos bocatas Claro. de bacon, o sea, Sí, sí. buenísimo, te ponías morado ahí en el autocine. Pero la verdad es que, ya te digo, que había programas dobles terribles en autocine, pero de vez en cuando te encontrabas con esto. Yo creo que es que las personas que van... Yo nunca he ido al autocine. No, tenemos que Curiosamente, llevarte. ¿no? Nunca he David. ido. Curiosamente, como yo soy tan purista del sonido, yo creo que lo del sonido en autocine va a ser... No, pero bueno, eso para creo pasar... creo que ha mejorado, porque antes era una especie de fiambrera con unos agujeros y ahí metían un altavoz, pero luego creo que cambiaron, iba por la radio, por la FM, creo que... Y sonaba de maravilla por los altavoces bueno, del mira, coche. a lo mejor Puedes ahora hacer sí las que- dos cosas. Puedes oírlo por la radio, pero también puedes oírlo por el altavoz de fuera, porque muchas veces en verano, lo que se hace en el autocine, por lo menos aquí, nadie está dentro del cine. Está dentro del coche. Están con las sillas de la playa. Así joder. a la Por el playa, comiendo. Pero Oye, es que al autocine, el cine es secundario. Claro, por eso yo creo que Siendo van pasto personas... de los mosquitos. Ahí. Son personas que creo que no van a ver una película determinada, sino que van al autocine. Voy a ir esta noche al autocine, pues porque no tengo ningún otro plan. Entonces yo creo que el propio programador del autocine debería de apostar por películas, dentro que sean comerciales, pero no las habituales. También pienso que estarán superditados al hecho de que tienes que coger la gran producción para que luego te den otro tipo de copias. Digo, supongo yo. Habría que... Algún día podríamos entrevistarle al chico o al hombre del Y que aparte del en el autocine. autocine ahora lo que se proyecta es lo mismo que en las salas comerciales, más o menos. Por eso yo intentaría no apostar por lo mismo. Es decir, hacer Mientras que otro antes tipo de cine. era cine de reposición y demás. Pero bueno, ese inciso quería poner. Y ahora ya si quieres, David, hablamos de tu primera película, que Sí, creo que es Desmontando a Harry. Sí, podemos dar a Harry. ¿Estamos de acuerdo que es la última gran comedia de Woody Allen? ¿Comedia pura? Hombre, tendría que repasar así a bote pronto me has pillado fuera de juego pero sí, yo me lo pasé pipa, sobre todo no me esperaba la cantidad de actrices y actores que salen, en todo el reparto y durante todo el metraje, y nos acaba de mencionar Pascual, que también incluso sale de extra o de figurante, Paul Giamatti. Entonces fíjate todos los que salen más, y creo que se quedó bastante, pero alguna que otra fuera de montaje también, cuando me he leído cosas de las curiosidades y anécdotas. se Voy a quedó meterme algún- con David. Anda, qué raro. Tú a Yamati no lo viste, ¿no? No, yo no lo vi. Porque tú estás siempre pendiente del sonido. Claro, o sea, no lo vi. No ves, o sea, no, a mí Flavia siempre me dice, le cabré un poco de mí, que yo inconscientemente estoy como mirando al fondo del plano. Que veo siempre lo que está al fondo, no lo que está delante. Se me va el ojo al fondo, ¿no? Entonces, como el pobre Yamati está siempre al fondo, Lo viste. En esta película es que está en segundo en plano. segundo o tercer plano. Yo no me di cuenta, yo porque lo vi en créditos y rebobiné. Digo, ostras, pues es... No, yo sí, es yo verdad. sí que, quizá por eso, por mi tendencia así un poco, ¿cómo diría? Bizarra a mirar al fondo. El plantel de actores y actrices es increíble y es una película muy de metalenguaje, porque tenemos la narración, estamos viendo a los actores que representan los papeles reales, digamos, los personajes de la película y su representación literaria, ¿no? Claro, Eso yo eso es muy lo que no me interesante. entero. Ya sabéis que yo otras cosas son muy profundas para mí y a mí me cuesta. Yo tendría que verla seguida. Esa es una película que para pillar ese metalenguaje habría que verlo seguido para saber, para distinguir que evidentemente si te esfuerzas un poco sí, pero ya sabéis que yo no me esfuerzo. Así No. me va. El Así me va, personaje no de me Demi esfuerzo. Moore son dos, o sea, son dos personajes. Sí. Está la que lo representa y Sí. demás, ¿no? Vale. Pero es muy interesante, sobre todo para mí, el hecho de ver cómo Woody Allen aquí está haciendo un poco la misma película de siempre, pero también es diferente, porque creo, no sé si tenéis la impresión, que Desmontando a Harry, en cierto modo, parece que a Woody Allen se le ocurrieron varias historias cortas y dijo, esto creo que puede encajar en toda una película. Porque a mí, por ejemplo, la historia de que Robin Williams, el que hace de actor, su problema sea que se desenfoca, me parece algo de lo mejor que he visto nunca. en el Es lo cine, mejor, ¿no? es la mejor historia. Yo justo eso lo iba a comentar ahora cuando me toque. Me están ahí mirando, hostia, la cámara está desenfocada. No, la cámara está bien. Y llega a casa, ¿qué te pasa? Que estoy desenfocado. Y va al médico y tal. Y Eso la es familia maravilloso. final- Y es la historia quizá que engulle, ¿no? Que engulle a las demás, ¿eh? Porque las demás están muy bien, pero es que esa es prodigiosa.
El propio Woody Allen en esta película no tenía planteado ser el actor principal. Estuvo barajando contratar a otra persona y él ser solamente director, lo que pasa que al final pues o no encontró a alguien o decidió... Bueno, pero de hecho en eso. la película hay varios personajes que podrían ser él, pero Sí. que son otros actores, son como 4 o 5, que podría ser él perfectamente. Y eso es a lo mejor, con lo bien que está la película, a mí me parece una de las grandes películas de Woody Allen. Quizás eso, que te gusta más lo que pasa en este tipo de filme, que te gusta más alguna otra historia la historia en global, que también es muy interesante, como dicen que se basa también en Fresas Salvajes, en Bergman, por el hecho de hacer ese viaje al homenaje que le van a hacer en la universidad. Que eso también es contratar a la prostituta y el amigo este. Es que vaya grupo, ¿eh? O sea, el amigo... Y el hijo. Es que- Además están todas las inquietudes de Woody Allen, ¿no? Pues sí, el tema del médico, de tener miedo a la muerte, ¿no? Pues eso, de las personas que piensan que siempre están enfermas, no me sale la palabra, ¿cómo es? Sí, hipocondríacos. Hipocondríacos, efectivamente. Pero yo tengo la sensación en esta película que sí que es cierto que hay historias que te atrapan más que otras, pero no hay ninguna que no te interese. Eso A también mí me pasa. hace mucha gracia también que cuando aparece Billy Crystal huela a azufre, ¿no? Y luego sea... No, y el viaje al infierno es buenísimo, ¿no? O sea, no, estoy aquí, no, aquí se está bien, ¿no? Es de las mejores, de las mejores. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, que quizás sea la última gran comedia de Woody Allen. No sé si fue el año anterior cuando hizo Poderosa Afrodita, puede Sí. ser, Mm. que me parece de las grandes películas de su filmografía. Y esta, pues sí, es una película muy divertida. Para mí tiene 3 momentos cumbre. Uno de ellos es en una parte de la película cuando dice que las mejores palabras que puedes escuchar en la vida no es te quiero, sino es benigno. Es benigno. La segunda cosa que me encantó es en el infierno, cuando pasa un personaje por allí y le dice, ¿usted por qué está aquí? Dice, inventé los muebles de metacrilato. Que eso me parece épico. Y por Estaba supuesto... muy de moda en aquella época, ¿eh? O sea, un poquito antes. Sí, yo no sé qué es peor, si eso o estos de bambú, de los muebles estos de bambú. No sé qué sería peor. Bueno, y Los luego de Metacrilato hacen más daño cuando te pegas con ellos. me parece histórico el fragmento, toda la parte que es de Robin Williams desenfocado. A mí eso me parece brillante, porque realmente no se llega a explicar qué le pasa a Robin Williams, por qué está desenfocado. Si es una pérdida de identidad, una crisis existencial, un estado anímico, no se sabe lo que le pasa. Pero lo verdaderamente brillante de este tema es que todos los demás, o sea, Robin Williams bastante tiene con estar desenfocado. Pero lo que hacen los demás al final es ponerse gafas para verlo enfocado. Es decir, que en lugar de ver a Robin Williams como realmente es, se ponen gafas para verlo como ellos quieren verlo. No sé si me explico. Sí. O sea, parece sí. una tontería, pero esto es mucho más profundo de lo que parece. Sí. Y a mí esto me parece absolutamente brillante por parte de Una de persona Woody que Allen. se sale de la norma, entonces ellos se ponen una adaptación para poder En verlo vez como ellos de quieren. aceptarlo tal como es, mira, bueno, pues está desenfocado, es así. Pues no, me pongo yo unas gafas para verlo como yo creo que Claro. tiene que tengo que verlo, como tiene que ser. O tema de egocentrismo también, sea, a mí eso narcisismo, me parece pues da mucho juego. increíble. O sea, me parece súper original y me parece brillante, absolutamente. Y ahí, coincido con Pascual en esos grandes momentos, pero para mí hay otros 2 momentos increíbles, que es la historia de Tobey Maguire, cuando le dejan el apartamento para echar un kiki. Y el apartamento pertenece a un amigo y la muerte viene a visitarlo. Esa historia es buenísima. Entonces va allí la muerte al propietario del edificio, o sea, del apartamento, y el tema que no, que yo no sé, dice, siempre todo lo mismo, estoy metiendo la misma excusa que no soy yo. Y hay otro momento que me encanta, que además ahonda en una idea que tengo yo sobre el tema de los psicólogos y psiquiatras, que es el momento en que Kirstie Alley está súper enfadada con Woody Allen, que lo ha tirado de casa y tal. Que lo va a tirar de casa y está atendiendo a un paciente. Y el paciente está ahí contándole sus cosas y ella le dice de vez en cuando, espera un momento, señor Peters, que tengo que salir. Está ya Y su empieza, bola con "Hijo de su- puta, con sus cabrón, mierdas". no sé qué. Siga contándome, ¿no? Como que al final, como cualquier profesional, no te puedes abstraer de tu vida personal ni otro tema al que voy yo, de tus ideologías y tus creencias. Es decir, ¿cómo le voy a contar yo a un psicólogo que a mí me gusta
tener sexo con cabras, si a lo mejor él no lo va a aceptar por su religión, ideología? bueno. Me invento lo de las cabras como podría Sí, ser cualquier otra sí. cosa, o con hombres de pelo rojo. Entonces dicen, a mí siempre me falta esa confianza o para contar cosas a psicólogos, porque son personas que tienen también su ideología y sus religiones y tal. Entonces, No, entonces me van a juzgar. No tienen por qué, lo aceptan y ya Ya, está. es pero trabajo. siempre he tenido yo ese miedo a que me Mm. juzguen, ¿no? A decir, es que al final, sí. O que me gusta robar en el Corte Inglés. Pues a lo mejor si eres una persona que no acepta el robo en la vida, ¿cómo me va a comprender? Antes era más sencillo, no había psicólogos, pero estaban los curas. Ibas Sí, a la sí, iglesia claro. y hablabas con el O cura. el barman. Y ya está. Y Entonces, te desahogabas. Y eran muy buenos psicólogos los curas. creo que ese momento es como... Woody Allen es como siempre muy autoconsciente de sí mismo y dice, yo he ido siempre toda la vida a terapia, pero como que es consciente de que al final el terapeuta también es una persona con sus limitaciones y con su cosmovisión, ¿no? Entonces, creo que Woody Allen está ahí hablando de eso, aparte de crear el Claro, chiste. sí. A mí también me gusta la hermana, la hermana y el cuñado, eso que son totalmente muy religiosos, muy del judaísmo. Ujú. Está muy interesante esa etapa del viaje. Sí, Creo- sí, el momento en el que se enfrenta a la hermana, ¿no? Y eres un mal judío, blasfemo, ¿no? Pues creo que cuando se estaba rodando esta película, creo que coincidió cuando hubo aquellas acusaciones contra Woody Allen. Ujú. Incluso hubo algunas salas de cine que después no querían proyectar la película, etcétera. Hubo Ujú. cierta controversia, pero luego fue un gran éxito de taquilla. La verdad es que fue un éxito en comparación con otras películas de Woody Allen y hasta fue nominado al Oscar a Mejor Guión Original, que creo que no lo ganó, no sé cuál ganaría Lo vemos. ese año, pero es cierto que Woody Allen siempre tiene unos guiones soberbios, asombrosos, y este es uno de los mejores, por lo menos de aquella época. Sí, es una de las películas más taquilleras de él en todo el mundo. Luego tuvo también la de Medianoche. Y fue- Midnight in Paris sí que funcionó Sí. también muy Y bien. la del escorpión, ¿no? La del escorpión Escorpión de sí que... Jade. Yo a mí me tocó Escorpión de ahí cuando Jade. estaba trabajando en el cine y la tuvimos que cambiar a una sala más grande, porque Mm. venía mucha gente. Que como he hecho tantas películas Woody Allen, Claro. que iba a una por año, a mí hay veces que se me mezclan y ya no... Me cuesta mucho distinguir cuál fue antes y cuál fue después. ¿Sabes? Porque tiene algunos Claro. hits de aquella época y anteriores, y posteriores no tanto. Claro. pero Pues el anteriores último un gran montón. éxito que tuvo Woody Allen a nivel internacional, incluido en su país, fue Midnight in Paris. Ujú. Es que ese año el nivel de guiones originales es superior al que tenemos hoy en día. A ver, Era Porque difícil. de Montando a Harry compitió con Full Monty, hombre. con Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, con Mejor Imposible, Oh, pero quien ganó fue El Indomable Will Hunting, de Matt Damon Matt y Ben Damon y Affleck, Ben Affleck, sí. que Cierto. eran unos pipiolos que Es subían verdad. al escenario ahí. Parecía que se habían colado en la fiesta de los Oscars. Mm. Tenían veintitantos años. Y mira dónde están ahora, Ujú. haciendo el contable y esas cosas. Y fue una película más muy generacional. Mm. Me acuerdo que un poco todos mis amigos y amigas fuimos a verla y Indomable Will Hunting nos gustó mucho en su momento. Y con Robin Williams también. Y con Robin Sí, Williams. Además, Sí, en mira qué casualidad, qué nexo de unión Que hemos... en eso unión, en uno de sus pillado. papeles más famosos, ¿no? Que más fama le dio Sí. junto al Club de los Poetas Muertos. correcto. Y Good Morning Vietnam. Y como muy bien, ¿no? Bueno, decimos un poco de la posible pista para que luego al final, Sí. ¿no? Aquí ¿En quién hay que es- fijarse, David? hay que fijarse en el director de fotografía, Carlo Di Palma. Carlos Di Palma. Que normalmente Habitual. habitual, que trabajó bastante con Woody ¿Tiene Allen. parentesco con Brian De Palma? No, ¿No no lo tiene, sabes? no tiene, ¿No? no tiene, no, porque él nació en Roma, que eso no quiere decir nada, podía tener parentesco Di Palma de- puede ser como García Claro. aquí o Martínez. O... Palmas. Y trabajó bastante en el cine estadounidense porque se fue a vivir a Estados Unidos. Y lo que ahora se está perdiendo en la profesión, su padre trabajaba de operador, que supongo yo en los estudios de cine Cinecittà, Ujú. supongo que trabajaba de operador ayudando a los grandes directores de fotografía italianos. Y él se tiraba horas y horas viendo trabajar y aparte también pues viendo las películas y los rodajes. Y yo creo que eso ahora ya se ha perdido, no encontraremos a ningún... Ojalá, a lo mejor me equivoco, pero ningún director de fotografía que vea trabajar a su padre o a algún actor o actriz, yo creo que los tienen más encerrados. En cambio, antes pues los chavalines iban más por libres y se tiraban horas y horas haciendo actividades viendo al padre trabajar. Y pues estuvo a punto, luego dejó de rodar bastante, estuvo a punto de rodar con Algo Más, también con Woody Allen, esa película del protagonista de American Pie, nunca me acuerdo el nombre de la protagonista. Jason Biggs. Eso, Jason esa Biggs. película.
y no le dejaron rodar, y era relativamente mayor y estaba algo enfermo, precisamente por el examen médico del seguro. Y entonces tuvo que contratar Woody Allen a otro director de fotografía. Curiosidades también de los seguros en Estados Unidos que no te dejan contratar a una determinada persona cuando está pachuchilla por el tema del coste. ¿Qué he dicho? Son los norteamericanos con el dólar, ¿eh? Bueno, Con la pasta. son el país del dólar al final. Claro, ¿no? así que es el nexo de unión. Pues Y aquí es- en esta peli también no suele hablar mucho de sexo Woody Allen, pero hay una escena bastante subidita de tono que es raro, ¿no? Verla tan en la película, ¿no? Ah, Sí, ¿no? Al principio. al principio, Sí, los bastante. cuñados. Exacto. Es bastante potente. Era ¿eh? Paul Benjamin, era uno de ellos, Paul Benjamin, el actor, ¿cómo Sí, se llama? Ri- Paul Benjamin. Por ¿no? Benjamin o Richard Benjamin, Claro, ¿no? O sí, Richard o Benjamin. me suena más Richard Benjamin que Richard, pues Sí. puede ser. Que fue también director. Sí. Ujú. Que es a través de la ventana que lo pillan al final, ¿os acordáis? Que están haciendo mientras están vigilando si les van a pillar, No, ¿no? la caidita de Eso Roma. es fuerte empezar la película así, ¿eh? Sí, es un comienzo Empieza que no te esperas. Richard Benjamin. Richard Benjamin. Richard Yo he Benjamin. dicho Paul. Sí. Pues nada, pues lo he dicho mal. Ah, pero no Que, pasa es- nada. que Richard Benjamin tiene una conexión con un programa anterior nuestro. Porque es el director de Esta casa es una ruina. Ah, Exacto, sí señor. Exacto. si encontramos siempre en nexo de Al uniones. final todo está conectado. Y si no recuerdo mal, también es el director de una película que a mí me gusta especialmente, que es Adiós a la inocencia. Una con Sean Penn, Nicolas Cage y Elizabeth McGovern, que algún día igual os la traigo al programa. Es del 84, Pascual, no te claro, preocupes. No claro. de los 70. No, no me preocupa. Está Es me decir, da igual. que ya está. Como eso- si es muda, me da igual. es ochentera, ya está ahí en los 80. Y bueno, pues ahora pasamos al inicio de una de las quizás la trilogía, junto con el Crack, podría ser, más importante del cine español. ¿Puede ser que sea la primera película española que traemos al Gran Programa Doble? Ah, pues no lo sé. Mira, eso no he caído yo. Nunca he ido. Es raro que yo no meta ninguna española porque a mí me gusta, pero puede ser. No te diría que no. Claro, no Yo te creo diríamos creo que no. Puede ser, me sí, parece que es la primera. Claro. sí. Y no pues- no podía ser otro director que este. Claro, ¿no? claro. Es otra también de las. Esto es también una casi obra maestra. Ya diré el porqué casi para mí no es una obra maestra absoluta, pero roza prácticamente la obra maestra absoluta. De que si la ves sigue siendo igual de actual lo que todo lo que está sucediendo siempre con las dichosas corrupciones. No con hemos la- dicho el título ni Venga, nada. verdad. Venga, la escopeta nacional Ah, de digo, a lo mejor es que 1978. se lo olvidaron, o está dándole No, suspense. no, la escopeta nacional de 1978 del gran Berlanga El con, gran Luis García Berlanga. con el guión también de Azcona, evidentemente el guión es de los dos. Y a pesar de que es una película muy coral, que salen también muchas actrices y actores, están todos fabulosos, sale Bárbara Rey, ¿no? En un personaje que Sí. recuerda mucho a su posible vida, a su posible vida. Pero el gran protagonista aquí es Saza, que también aquí encontramos Está que... Saza, Sí. Luis Escobar, Antonio Ferrandi, José Claro. López Baje, Rafael Claro. Alonso, Claro. Agustín González, Sí, Luis Ciges. Mónica Randall, Luis Ciges, Larry Soldevilla, Amparo Soler Leal, claro. Fíjate Chula el reparto. Preave, Bárbara Rey, como has dicho. Sí, increíble, el reparto de esta película es increíble. Totalmente. Me encanta el comienzo de la sinopsis. Un fabricante catalán de porteros electrónicos viaja a Madrid acompañado de su amante. ¿A qué os suena todo esto? Claro, ya. Totalmente. No, pasan los Es que años es y muy es lo mismo. actual. O sea, es que, vamos a ver. Para asistir a una cacería que él mismo ha organizado. Por un intermediario. Encima lo utiliza un intermediario. Y que la ha pagado, pero que no le oiga al marqués. Exacto. Que no le oiga. Es una maravilla. Es una joya. Berlanga y auténtica. Azcona conocían perfectamente el alma española. Que eso da igual que estemos en democracia, en dictadura, en los 70 ahora. Hay cosas que desgraciadamente no cambian. Como es el amiguismo, el pesebrismo, la corrupción. Yo siempre he dicho que España es un país de pícaros, Ujú. léase corruptos también, Ujú. y que lo sigue siendo. O sea, la cosa no ha cambiado nada. Y tanto en tiempos de Jaume Canivel, que es el personaje de Saza, como de Santos Serrano. Ujú. Por cierto, muy valiente hablando en catalán. Es decir, la copia que yo vi hablaba en catalán. Sí que es verdad que la subtitulaban, pero bueno, nosotros más o menos entendemos Ujú. el catalán. Y bueno, rápidamente también, Saza nació en Barcelona, aunque luego toda su carrera prácticamente fue en Madrid, y empezó muy jovencito en el teatro. Con 13 años ya estaba en el mundo en teatro y llegó a tener una compañía, el propia compañía de teatro, porque muchas veces se refugiaba en ese maravilloso mundo. Y estuvo también en la compañía de Paco Martínez Soria. Debutó en el cine en el 53 Otro grande. y su última película fue el 2006, Vete de mí, Ujú. junto también con grandes actores. Y es uno de los grandes, sin duda alguna, también del cine español. Y aquí yo creo que es perfectamente el hilo conductor de toda la trama.
Y siempre, si os fijáis, estos planos, casi planos secuencias, hay unos que sí que son planos secuencias, pero hay otros que están cortados, no termina de ser totalmente un plano secuencia que podía haber sido realizado de esa forma. Siempre casi todas las escenas de secuencia acaban en el personaje de él, de una forma u de otra, acaba siempre con ese personaje en el centro y con esa secretaria amante que en un momento dado también le dicen que es su mujer en vez de para las apariencias. A mi hijo es José Saza Tornil Saza, Mm. y me vas a decir loco, me recuerda un poco a Charlton Heston. No físicamente, ¿eh? Antes de que me digáis loco del todo, porque él era un tipo conservador también, pero muy inteligente, que fue capaz de darse cuenta un poco de dónde estaba el talento y de hacer películas de corte antifranquista como El Verdugo, o de películas que se reían como la que estamos comentando, de la aristocracia, de la burguesía corrupta, pero incluso fue capaz de rodar una película tan loca en su momento como Amanece que no es poco. O sea, que era un tío que tenía igual que Charlton Heston, que era la asociación del rifle y demás, pero que luego te hacía Soylent Green, te hacía El planeta de los simios, el último hombre sobre la Tierra, ¿no? Omega Man. O sea, que eran tipos lúcidos que podían dejar a un lado su ideología y hacer películas que no tuvieran tanto que ver con lo que ellos pensaban, ¿no? Y eso creo que es interesante destacarlo, ¿no? Pues el tema del por qué casi no es una obra maestra pasa lo mismo. Hay una película tan coral que hay veces que funciona mejor lo que te están contando por las historias que están mostrando que el hecho de que si hubiera sido más el protagonista absoluto ya Saza y hubiera sido todo girar aún más alrededor de él. Hubiera sido como una historia única, creo que funciona mejor que esas historias. Por ejemplo, a mí es gracioso el tema del secuestro del hijo del marqués o duque, no me acuerdo, marqués. El ¿no? marqués. Marqués de Leguineche. Exactamente, del secuestro de esa mujer. Pero para mí esa parte está estirada, un pelín estirada. En cambio, porque me interesa más el tema de Saza que no el tema de que el marqués... Pero haya esa escena secuestrado. tiene un momento Sí, espléndido con Agustín González, que dice: lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Que es el cura, ¿sabes? Sí. Un cura de estos. Además, Bueno, esa frase dice que de la la repite vertiente luego. Esa frase dice que la repite tal cual en Belle Époque, como también hace de cura Belle Sí. Époque. Dice que la frase. Y por supuesto en esta película también se hace referencia al Imperio Austrohúngaro, como en todas o en casi todas las películas de Berlanga, ¿verdad? Bueno, Pero a mí precisamente lo que me gusta de esta película y en general de cómo rodaba Berlanga es que pasaban muchas cosas a la vez. Quiero decir, tú estás viendo un plano secuencia y vas pasando del exterior de la casa, dentro de la casa, a la cocina, te sales por un sitio, no sé qué, y no paran de pasar cosas que involucran a diferentes personajes, que tú pones el foco en 2 o 3 de ellos, pero los otros que están al fondo siguen a su bola y ellos continúan su parte de la historia, aunque tú no la estés oyendo, y de repente se unen a la acción y, o sea, está todo tan perfectamente sincronizado. Yo no quiero ni pensar la cantidad de horas de ensayo que haría falta para rodar eso y que quedara natural, ¿verdad? Yo creo que era prodigioso. Eso se nota, por ejemplo, cuando cambian de un dirigente político que tiene que cambiar, si os fijáis durante la película, cambia de posición jerárquica. Claro, y eso está muy bien porque están hablando de otra cosa y lo que dices tú, y al fondo se está desarrollando y esa se está historia. fraguando esa historia Ajá. y eso está súper bien reflejado. Como, o sea, el que ha sido alguien durante gran parte de la película resulta que no es nadie. O sea, y está muy bien reflejado aquí en esta película. Por un lado, la aristocracia decadente, que eso está clarísimo, con el marqués acusando a la otra de que le roba los huevos de las gallinas. O sea, hay que ser miserable. Y por otro lado, lo que son las estructuras de poder, las dinámicas sociales de la época, todo eso está súper bien reflejado. Y qué maravilla lo de la colección. La colección, No diremos nada entre más. comillas. Bueno, pero eso es un momento histórico del cine español. Sí, totalmente. esto es muy borbónico Es también. podría ser. Oye, puede ser. A A lo mejor se han ya contado la es actividad. lo que se ha dicho siempre de los Borbones, ¿no? Que, en fin, Pero eso que se dice. yo creo que, por ejemplo, asistí a una conferencia de Berlanga. Berlanga nunca sabías muy bien si te estaba hablando en serio o de cachondeo. Pero él decía que una de las razones principales por las que él hacía esos planos tan largos, plano secuencia, a veces no, donde pasaban tantas cosas a la vez, era porque él odiaba el montaje. Le aburría muchísimo montar. Decía, yo monto en plano, ¿no?
Porque además también comentaba, es muy interesante que un director diga eso, que a él la técnica le importa un huevo. Que a él lo que le gustaban las historias y cómo contarlas, pero que nunca supo muy bien cómo iban las cámaras, ni qué eran las lentes, ni nada de eso. Que parece que para eso estaban los directores de fotografía, los técnicos, y eso o sea, voto, o sea, firmo Hombre, debajo. Eso es con Adamel, eso es Porque yo soy igual. Claro. Yo quiero que las cosas funcionen, no quiero saber cómo funcionan. Y eso está muy bien. Con lo que comentaba David, en parte es cierto, porque Azcona y Berlanga son como muy de vodevil, muy de sainete, muy de un poco, a veces incluso Valle Inclán, ¿no? Entonces son como muy exagerados, muy barrocos. Muy esperpéntico, sí. Muy el esperpento, efectivamente, de Valle Inclán. Entonces, yo creo que el esperpento a veces tiende un poco como a desparramarse. Y puede, en cierto tipo de espectador, puede producir la sensación de que es muy disperso, de que la película es muy loca, ¿no? Pero creo que es una visión, además, in situ de la transición, del momento de la transición. Yo recomiendo a nuestros oyentes y a vosotros, si no la habéis visto, que la podríamos traer aquí algún día, una película de Bardem, del director, que se llama El Puente. No sé si la habéis visto. ¿No? No la hemos visto. Es una película del año 77 de Juan Antonio Bardem, con Alfredo Landa en quizás su primer papel no holandista, que es si no recuerdo mal, es un mecánico, un empleado de un taller que decide aprovechar un puente vacacional para irse a Torremolinos con el fin de divertirse y conquistar turistas extranjeras. Podría parecer la típica película de Alfredo Landa, pero no es así. Y la venderían así, seguro. Seguramente, porque lo que hace es mostrar en ese viaje, esa película es una road movie española, la España de la época, que se parece en algunos momentos a la nuestra, ¿no? Yo la recomiendo, habría que traerla. Con alguna No la excusa. apuntamos. Ya que estamos recomendando El Puente. cine español, si la encuentro, hay una película que vi hace poco, que es de Fernando Fernán Gómez, director y también protagonista de esta película. Creo que es La vida sigue. La vida sigue, El la- mundo sigue, el mundo Sí. sigue. El mundo Esa sigue. sí que la que hemos visto. Que él es aficionado a las quinielas. Sí. Muchísimo. Bueno, Muchísimo. está... Casi. Está obsesionado con el juego. Sí, Sí, sí. ludópata. Sí. Pero que es un peliculón y un gran retrato de la Lo que España pasa de que es esa muy época. dura, muy Esa dura. película es El del tremenda. 63 es tremenda, en plena época franquista. Sin embargo, esta de la escopeta nacional que estábamos hablando, que es durante la transición, pero también tuvo problemas con la censura. Que quizá era un poco más laxa y pasarían ciertas Claro. cosas, pero De hecho- me pregunto qué es lo que no pasó, Claro. ¿sabes? De hecho, hay varios montajes de la película. Yo no sé, la duración no me coincide a mí con lo que ponían las Film Affinity y todo esto. Yo la versión que he visto de Movistar no dura menos que lo que ponía en 5 minutos, incluso 5 minutos menos. Yo Aquí, no sé si en habéis Final visto. Fantasy pone 95. Claro, y la que yo vi duraba 90 o 85, por ahí, ¿eh? Para que veáis que tiene que haber algo del tema de censura de cortado de un... La que comenta Pascual, la película se estrenó de tapadillo. De hecho, no se estrenó en Madrid, lo cual perdió un poco de fuerza porque es una película muy madrileña, en cierto modo. Está rodada en lo que se llamaba el Barrio de Maravillas, Mm. Y sale a la plaza y que ahora todo. es Malasaña y demás. Mm. Y la pusieron en varios cines y la película desapareció del universo. Hasta que la restauraron en 2005. Y entonces cuando hemos vuelto a verla, es una película terrible, o sea, muy, muy, muy dura en todos los aspectos. La Y con un relación, final terrible también. Sí, la bueno, relación de las dos hermanas es brutal, todo lo que cuenta la película es o sea, como para echarse a llorar de la España de aquella época. Y bueno, pues yo quería preguntaros si habéis visto o recordáis, porque yo no sé si he visto las otras dos, Patrimonio Nacional y la escopeta Sí. 3. Sí, Yo las sí. he visto, pero no me Nacional 3. acuerdo. Yo las he visto, pero no me acuerdo de ellas. Yo sí, no las tengo recientes. Ujú. Pero sí, Patrimonio Nacional está bastante bien, tiene un momento bastante bueno, que es el marqués va a la capital, a un palacio que tiene ahí, que eso está ruinoso, sucio, parece un corral de gallinas, o sea, es un poco deprimente. Y Nacional 3, claro, ya bastante más moderna, ya es de otra época, no tiene la pegada que tienen Claro. las dos anteriores, ¿no? No tiene ese punch, esa mala hostia. Es que fue sobre todo perdiendo, la primera. Berlanga fue perdiendo pegada, pero normal, porque también a lo mejor pues le interesaban otras cosas, otros Mm. temas, también la situación política, aunque es muy parecida en grandes rasgos a lo que sucedía con el tema de la corrupción, yo creo que también
no le funcionaba a él mostrarlo en pantalla de forma tan, como has dicho, la pegada. Lo interesante es que esta película, siendo del año 78, me parece, Sí, correcto. sigue siendo súper actual. O sea, quiero decir, y mucho me temo que dentro de un siglo también lo seguirá siendo. O sea, por el amiguismo, los enchufes, los favores, hay sopa que yo, Ajá. y eso sigue pasando, señores. Pues que el aceite de Tormes a veces Claro. es actual también. Por eso digo que España es un país de pícaros. Sí. Y Saza lo que sí que es verdad que no salen las otras dos, ¿no? Las otras dos no sale el personaje de Saza. Creo que no. No, creo no, que no sale. Yo Saza siempre lo he... No sé si... A ver, lo desconozco y que me perdonen si meto la pata, pero este personaje que había en la revista El Jueves, que era Martínez el Facha, Ujú. era un personaje de cómic y era la viva imagen de Saza. Probablemente el dibujante, no me acuerdo quién era, lo siento, Ujú. se fijaría en él para Casi hacer seguro. el personaje pues idéntico. Hombre, la película Espérame en el cielo, la de Franco, precisamente que tenía un doble, sale y creo que es el único premio que recibió a lo largo de su carrera. También nos disculpe si nos equivocamos, pero hacía Saza como de maestro para enseñarle al doble el comportamiento que hacía Franco. Era muy grande Saza, Sí. de lo mejorcito que ha habido en la historia del cine español. Pues las otras dos son del 81 y del 82. Claro, Que se musiquilla. suma gente como Alfredo Mayo, Mm. José Elifante, José Luis de Villalonga. O sea que ahí todo un gran reparto. Y bueno, puede ser una invitación para los oyentes para ver la trilogía completa. Que se desarrolla, como digo, la filmación en 4 años, 78, 81 y 82. Bueno, pues ya tenemos al director de fotografía, a Carlo Di Palma, y a Saza como nexo unión. Luego ya iremos contando cuál es el nexo. Un director de fotografía y un actor. El segundo Y ahora vamos al director, ¿no? Si queréis, ya pasamos Sí, ya. pasamos a la tercera. al tercer Duelo en la tráiler. Alta Sierra, 1962, del gran Sam Peckinpah. Es una película que no está acreditado él como guionista, pero que según lo que he podido leer, metió mano en el guión también porque le gustaba. Pues Es yo- curioso el... Dime. No, David, que te agradezco que la hayas traído, porque era la típica película, que es un clásico, la primera película importante de Sam Peckinpah, pero a mí siempre me daba mucha pereza. Y al hacer el programa, pues la he visto y me ha parecido un peliculón. Además, no solo un peliculón, porque peliculones hay muchos, sino una película totalmente diferente a lo que yo me esperaba. Yo me esperaba la típica película de dos vaqueros abueletes. Hay tipo que me encantan, tipo la balada de Cable Hook, Claro. de Con esto ha cambiado mucho. Claro, ahora John ya- Wayne y James Stewart, una película... ahora ya no hay caballos, hay coches. Ya no podemos matar indios como antes, esas cosas, ¿no? Pero es totalmente diferente. Va por unos derroteros que no me esperaba. Y me sorprendieron muchísimo el tema de la película. Creo que si quieres lo comentas. Sí, no hay. más. Yo tenía un recuerdo también extraordinario de la película. Para mí me ha dejado, ya no lo considero tan extraordinaria dentro que es una magnífica. Es la típica película que ves otra vez y dices, pues ya no es tan buena como parece de un primer impacto que la ves. Pero no deja de ser eso, de ser. El código de honor que tenía Sam Peckinpah se muestra muy bien en esta película, ¿eh? El tema de cuál es la justicia individual, viéndola, proyectándola en la justicia de la sociedad. Y eso está muy bien hecho en el tema del matrimonio de conveniencia, que esta subtrama que pulula durante toda la película y que es el desencadenante también del final, del duelo final, que no vamos a destripar tampoco. Y está muy bien unido todos esos componentes de la forma que tenía de entender la vida Sam Peckinpah, que brevemente os diré que venía es de origen europeo también. Sus padres y sus abuelos emigraron al viejo oeste, lo que se llamó al oeste en Estados Unidos. Y él fue dando tumbos, no sabía si quería dedicarse a los estudios, si quería trabajar. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo también en el mundo del teatro, llegó a ser tramoyista, que lo tuve que buscar, no sabéis lo que es un tramoyista en televisión, ¿no? En televisión, en este caso fue televisión no En sé. televisión Pero igual, no será es igual lo que mismo en que el en cine. teatro. Pero por el tema de la televisión en directo de la época, Claro, ¿no? claro. De estar moviendo Exactamente. los escenarios, Moviendo decorados, los claro. decorados. Fíjate, llegó a sí. ser hasta, fijaos todo lo que trabajos que pululó y que falleció relativamente joven, tenía 59 años cuando falleció Peckinpah, olvidado precisamente del Medio Oeste, en una población del Medio Oeste, viviendo como en un hotel y alcoholizado, a pesar de que tenía varios proyectos en mente. Era de una personalidad muy, muy dura, muy... Luego diremos otro director, y que en este caso era director y productor, que también no sabía yo que tenía una personalidad también tan difícil como el siguiente que veremos. Y bueno, y en este caso a mí me parece una maravilla de película, tanto del oeste como de mucho subtexto también. La película tiene mucho subtexto,
por la forma de enfrentarse a las diferentes situaciones que tienen los personajes. Tú cuando lo viste dijiste, esta a Luis le va a gustar. Me gustó mucho el hecho de que hay 3 personajes masculinos y que representan diferentes maneras de ver el mundo, ¿no? Tenemos al tipo honrado que solo quiere hacer bien su trabajo y hacer las cosas bien. Hay una amistad con Randall Scott, además muy interesante porque Randall Scott siempre tiene para mí una imagen como de buenazo, ¿no? Y aquí hace un papel que no diría que es malo, pero sí que es una persona que quiere sacar beneficio de una situación, Es ¿no? un pícaro, ahora Es un poniendo pícaro. uniendo con Otro él. pícaro. Sí. Y entonces hay ahí, pues como una lucha de somos amigos, pero hay un conflicto de intereses, que ese es un tema muy interesante. Y por otro lado está el jovencito, que al principio es un desaprensivo, un timador, pero que poco a poco va cogiendo las enseñanzas de este hombre maduro, honrado, que hay un momento que también sale el típico momento de esta juventud, ¿no? Es increíble que no, que en el siglo XIX ya se dijera esta juventud como es, nada, que no tiene ni... Vamos, que no sirve para nada. Muy interesante ese punto. Pero luego está toda la trama de lo que ellos han ido a por un dinero de una mina. Tiene que transportar el dinero del oro o el oro Exacto. porque ha habido muchos robos y la compañía necesita a alguien que Exacto. proteja ese dinero o ese oro. Y que es que al principio parece que es mucho más del que es, pero nunca queda muy claro si los de la mina también están tangando los del banco. Pero se cruza por ahí una trama con una muchacha que estos personajes se tienen que plantear cuál es su prioridad. Si su trabajo, en el caso de George McCrea, si la pasta, Randall Scott, o lo justo, la justicia, ayudar a una persona que lo necesita. Y ahí es donde creo que la película crece, ¿no? Porque no es el típico western de personajes ya maduros que están de vuelta de todo, sino que ese punto me parece que hace que la película sea más distinguida Yo creo, y más interesante. Claro, creo que es también por la época. Ya en 1962 empiezan ya a darse cuenta en Hollywood, lo que siempre hemos comentado con el nuevo Hollywood ya en el 70, luego en la década siguiente, que se estaban dando cuenta que necesitaban contar algo más de lo típico que hubiera sido, que podía haber caído esta historia. Pero eso empieza a finales de los 50. Sí, casi. exactamente. De eso que decías, Luis, antes de esta juventud. Yo creo que eso se dice desde la época de las cavernas. Sí. O sea, cuando salía el troglodita mayor a cazar mamuts y este chiquillo, esta juventud que se prefiere quedarse aquí en la cueva pintando las paredes, pintando ahí bisontes, esta juventud, ¿dónde vamos a parar? Yo creo que eso es una cosa Sí, no. atemporal. Aparte es muy interesante ver el hecho de cuando vemos películas antiguas ambientadas en una etapa más antigua, es muy interesante ver cómo se veía el siglo finales del 19 en los años 60, que es diferente a cómo se verá ahora o cómo se verá dentro de 100 años, ¿no? Pero fíjate que esta película, siendo del año 62, no sé si hay ya por esa época muchos western crepusculares, de esto que se llama denomina western crepusculares, o quizás sería uno de los Sería uno de los primeros, primeros ¿no? ejemplos. Habría ¿verdad? que ver de qué año es Liberty Balance, por ahí, ¿no? Pues Sí, no sé, de memoria, pues, sí. del 60, 61, sí, 62, mismo año. mismo año. claro, fíjate. Pues yo creo que esta película es otro ejemplo. Ya hemos traído aquí a este programa más de un western crepuscular de esto, donde tenemos estos dos personajes un O poco... sea, los buenos. Los De verdaderos, los buenos. los western bueno, de verdad son los crepusculares. Claro, son los más reflexivos, los más trascendentes, digamos. No es que sean los más divertidos, por supuesto, por desgracia. Pero bueno, sí, yo creo que esta película es buen ejemplo de... Pero no aburren, a pesar de de que este le falta a lo minijero. mejor alguna escena de acción, no termina de aburrir, porque son Ya, también 90 llegaremos minutos. a eso, tranquilo. Que yo creo que para mí tarda un poco en coger velocidad esta película. Pero bueno, está bien porque la peli, sí, digamos que reflexiona sobre el declive de lo que se conocía como el viejo oeste. Y los viejos códigos de ese tipo de películas y también los códigos de honor en un mundo que se está transformando muy rápidamente. Entonces esta película, pues aparte de tratar temas como la vejez de los protagonistas que se están haciendo mayores, pues también habla de cómo la juventud está perdiendo ciertos ideales, de ese choque entre el viejo y el nuevo oeste.
fue la última película que protagonizaron juntos estas dos leyendas del cine del western, que eran Randolph Scott y Joel McCrea. Y desde luego es una peli que yo creo que se aleja de ese western clásico tan idealizado que tenemos todos en mente. Y yo me quedo en esta película con dos conceptos básicos. Para empezar, me gustaría comentar que, en mi humilde opinión, le cuesta un poco coger fuerza a esta película. O sea, hay un momento que es cuando llega la chica donde está súper metido y toda esa banda. No es descabellado lo que dice. Que es un momento... Lo puedo comprar. Creo que es un momento muy potente y que tarda un poquito en llegar, pero la película sube mucho. Porque hasta entonces, básicamente, lo que estamos viendo es minutos y minutos de dos tíos pasando el día en el campo y durmiendo en el campo al pie, con la hoguera ahí y bajo las estrellas. Eso o sea, es una película básicamente de eso, de estar en el campo. Muy bien rodado el campo. Por y de se llama puñetazos. Ride the High Country, o sea, cabalga por la Santa Montaña. Y es No engaña a nadie. de estas típicas películas donde los puñetazos suenan psh, ¿verdad? O sea, porque hay un montón de puñetazos y todos suenan con ese psh tan característico de que es como sonaba en las películas de Bud Spencer y Terence Hill, ¿sabes? Entonces, sí, no es mi película favorita de las que ha traído David para este programa doble. Pero las pondremos en orden luego. Pero es un buen ejemplo de eso que se llama western crepuscular ya en el 62. Me imagino que a partir del 63, con la muerte de Kennedy y todo esto, que ya hay cierto pesimismo, pues creo que salieron algunos más, o bastantes más. Bueno, y sus antecedentes, hablando a la gran distancia, evidentemente, Sin Perdón, que eran tres personajes principales también. El personaje de Clint Eastwood, Morgan Freeman y el jovencito. Que yo supongo que Clint Eastwood tenía muy en mente. Dos viejos y un jovencito, claro, funcionan muy es bien. Habitual, ¿no? También en Howard Hawks, en Río Bravo y demás, está presente ese tema. Bueno, como comentaba Pascual, yo creo que está el tema de cada vez que hay, porque a lo largo de la historia hay momentos de cambio muy profundo, ¿no? Igual ahora lo estamos viviendo también con las redes sociales, los smartphones y la pandemia. Evidentemente ha habido un cambio muy fuerte en nuestra sociedad. Y en aquel momento lo estaba viendo con todas las revoluciones de los años 60. Se tiende mucho en el cine a hacer películas hablando de otro momento de cambio. Porque cuando el viejo este se acaba, también fue un momento de cambio brutal, ¿no? Llega la ley, llega la justicia, llega la civilización, llega el automóvil, el ferrocarril, y todo eso, siendo muy generalista, porque no llegó todo a la vez, pero todo eso fue un momento divisorio, ¿no? Hay un antes y un después. Y lo mismo ocurrió en los años 60. Todo cambió. Igual que ahora todo ha cambiado también, ¿no? Y creo que los cineastas a veces quizás no podían hablar o no se atrevían a hablar de lo que estaba cambiando en el momento, pero sí que lo hacían con una metáfora de un tiempo pasado donde también hubo esos cambios, ¿no? Yo creo que eso... O sea, que intentaba llevar el momento actual, contarlo a través de... Claro. Hombre, ficción, claro, el pueblo minero es un claro referente a cualquier tipo de sociedad o de ciudad o de país. Claro que están como un poco... Tienen un juez, pero ese juez son un pelele al manos de una sociedad que solo miran el tema del dinero y de aprovecharse de los más débiles. Bueno, y luego tenemos ahí a Randall Scott manipulando dándole la vuelta a la ley, ¿no? Claro, Diciendo, manipulando pues a la ley también. Si hay que pasar por un juicio, yo lo voy a tener, el juicio lo voy a tener controlado totalmente, ¿no? Una pregunta que os quería hacer. Cuando se presenta al prometido de esta chica y a sus hermanos, ¿vosotros desde el primer momento pensáis que son unos chungos que te cagas? Sí, por supuesto. ¿O tenéis dudas? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo chungos desde el principio. Porque la película no lo deja tan claro. O sea, se puede ver, intuir, pero no te dice ahí, no te subraya. Estos son los malos. Es que son como los hermanos Dalton, eso. Los tebeos vamos a ver si es que... Sí, de hecho en los créditos pone no sé qué Brothers. Claro, si es que digo, estos tíos son chungos. Es que ¿Tú cómo lo que viste? se le Yo en cambio no lo vi. Pero a mí me cuesta ver esas cosas, Me cuesta. Yo a mí me parecían que eran como unos típicos bobos de esa región, ¿no? No, pero se le ve maldad. Se le ve maldad. Sí. Luego, y el giro es potente. El giro que tiene la noche, cuando se casan, en la supuesta noche de boda, eso es muy fuerte, lo que cuenta. ¿Nos parece que la es película? muy fuerte para una época Sí. del código Hays? Sí. Lo que se cuenta en esas escenas. Ya empezaba a abrirse el pero código Hays pero y fuerte. mostraba, pero la verdad es que el momento es duro. Está un poco en la misma época. No sé si trajimos esa película aquí también, la del prestamista, la dejamos. La tuvimos, yo creo. Es un poco también de esas películas que hicieron caer el código. Pero a mí la verdad es que me impactó porque no me lo esperaba
y menos en un western. Esas escenas tan tremendas y tan, o sea, que no se deja nada a que tú interpretes. No estamos para no... Es que ya el sitio donde van a celebrarlo es un prostíbulo. Dices, está claro que a lo mejor, pues chico, pues, monta una campaña ahí fuera y pues invéntate una tiendecita de campaña y celebrar un sitio, pero no te metas en Para un no, yo digo, para no desvelarlo todo a los oyentes, pero sí que... Bueno, y me imagino que sería la primera colaboración entre Sam Peckinpah y uno de sus actores fetiche, que es Warren Oates. Sí, que hace del luego hermano miramos ahí, si quieres. uno de los hermanos más chungos entre los chungos, que a mí me parece un actorazo. Siempre me ha gustado mucho ese actor, porque no es una estrella, nunca actúa como estrella, sino que se adapta muy bien al personaje que le toca. Para mí sería un Luis Tosar de la vida, un tío Hombre. que no tiene problemas en hacer personajes chungos. Y creo que Warren Oates a veces no es tan chungo, a veces tiene papeles más bondadosos, pero sí que Pero es curioso. con Peckinpah siempre le toca el chungo, seguro, sí, Siempre. seguro. No me acuerdo, no, pero en Bueno, no se Quiero libra. la cabeza de Alfredo García no es el bueno. más chungo, ¿no? Es el, No sé, el que... ahí no me acuerdo tampoco. Es otro película de Peckinpah que os recomiendo. Bueno, pues aquí ¿cuál es el...? ¿Has dicho el nexo? Sí, lo has Sí, dicho. el propio director, Peckinpah. Sam Peckinpah, Peckinpah. Ya tenemos director de fotografía, actor y director. Tenemos director de fotografía Carlo Di Palma de Desmontando a Harry. Tenemos a Saza, actor en La Escopeta Nacional. Y tenemos aquí en Duelo en la Alta Sierra, pues tenemos al director Sam Peckinpah. Sí. Que todos tienen algo en común. Y pasamos al programa doble, que es de terror. Sí. No es un terror... No es gore. Es un terror psicológico, podemos decir así. Hombre, uno de ellos sí que tiene algún momentito. Hombre, algunos sí, algunos sí. Claro. Pero no es gore, son más bien transformación. Transformación. Pues ¿Por a- cuál de las dos quieren Pues empezar? aquí empezamos con el otro mismo, El otro. porque aquí es no te puedes figurar que Robert Mulligan tiene tantos nexos de conexión con Sam Peckinpah como lo que realmente es, eran dos personas muy alcoholizadas. Yo no lo sabía que Robert Mulligan no daba la sensación de que era un director que iba Robert Mulligan, director de de matar a un ruiseñor, por ejemplo. Matar a un Claro. Señor, de Verano del 42. Claro, no da la sensación de... Muy amigo de Pakula, Sí, que eran sí. productores los dos y directores. Ujú, Y aquí hace el otro. claro, exactamente. que- Pues estas sí que son dos películas que no había visto. Por eso te os pregunté, ¿qué tal En compañía de lobos? ¿Qué tal? Lo he dicho. ¿Qué tal el otro? Y entonces digo, pues me voy a arriesgar a meter, ya que coincide con toda la propuesta que tenía. Pues digo, me voy a- resulta muy interesante la opinión de alguien que la ve por primera vez. La del otro. El otro. Porque es una película que cuando la vi por primera vez me impactó muchísimo. Quería hablar de eso con vosotros porque viéndola ahora me ha venido una reflexión. El hecho de que creo que ahora es imposible, totalmente imposible, que una película te impacte como en aquel tiempo. Pero no lo digo solo por la edad que tenemos, que también, sino por el hecho de que en aquella época había pocos estímulos. No tenías redes sociales, internet. Entonces, no sabías nada de la peli. Te la encontrabas seguramente en Noche de Lobos o Mis Terrores Favoritos. Y te producía un impacto que hoy es muy difícil que te lo produzca, aunque la veas por primera vez. Entonces tenía un poco la ilusión, ahora que lo has dicho, de ver qué opina alguien que la ha visto por primera vez, como tú, David. Pues yo te digo que a mí sí que me ha producido impacto, evidentemente. Porque tampoco, yo no suelo leer mucho de la trama, aunque sabía de qué iba, pero todo el desarrollo de esos hermanos gemelos y cómo lo desarrolla en la película es algo de obra maestra, ¿eh? Luego diré el por qué no es una obra maestra, pero en ese aspecto es de película cumbre, ¿eh? Es algo que yo... A lo mejor hay películas parecidas, a lo mejor ahora recordáis, pues mira, tal película sí que tenía... Pero yo no recuerdo una película con la utilización de ese elemento entre los dos hermanos gemelos y la fuerza y el que tiene de crear terror a través de la figura de la infancia. Eso es algo de lo más terrorífico que hay. Que luego reflejó en Chicho Ibáñez Cerrador en esa película también de los chiquillos, pero que estuvo mutilada por muchas razones. Pero yo creo que en ese aspecto es sublime, es algo magistral, es algo... Y me parecía, yo decía, cada vez que sucedía alguna cosa en referencia a ese terror provocado por ese personaje infantil, me decía, no puede ser lo que ha sucedido, en serio, no puede ser. Y luego, ya sé que me ha hecho un salto tremendo, pero con la parte final, yo me quedé también alucinado. Digo, pero qué valentía han tenido de hacer este final. Es algo que para la época que es del 72... que evidentemente sí que ya hay nuevas corrientes en el cine y se había hecho ya mucho cine, digo, es algo apoteósico, ¿eh? Era algo
Me quedé muy impactado, muy Claro. impactado. Tú imagínate un chaval como yo que se queda en casa con su abuela, sus padres se van al cine, ponen la tele, que aquello era una ventana a cualquier cosa. Podía salir Matías Prats, podía salir Benny Alfredo Hill. Amestoy, Benny Hill, Pepe Chips, Domingo Castaño. Pepe Domingo Castaño, Jesús Hermida, 300 millones. aquel. o encontrarte con una película. María Luisa Seco. Claro, aparte, cuando tú eres chaval, sobre todo, como digo, cuando la tele era todo, tú sabías que estabas viendo una película, pero al mismo tiempo había un punto de realidad. Es una película, pero se da la vida así, ¿no? Y el impacto que yo tuve con esa película fue brutal. No tanto de... No fue un impacto de luego tener miedo cuando irme a la cama, pero sí de quedarme diciendo, estas cosas pueden pasar. Creo que también es una película muy influenciada en la forma de narrar con lo que se había hecho unos años antes. A mí, el principio no tiene nada que ver, pero a mí me recuerda la forma de filmar del nadador, por ejemplo. Muy... Sí. la forma así que tenemos ahí a los personajes en un ambiente campestre, un poco como desde lejos. Bucólico, a lo mejor el ambiente es como muy bucólico, pero luego te pega el hachazo de pa. Y habría que hacer la pregunta, que quiero hacerlo a los dos, si consideráis que es una película tramposa o no. ¿Tramposa en qué sentido? Pues por ejemplo, es que claro, aquí tenemos que hacer spoiler. Hay que hacer spoiler, hay que hacer hacer spoiler. A ver, yo me olí enseguida lo que... ¿Tú era la primera vez que la veías? Me gustaría empezar que... Que no te preguntabas, ¿cuál era la primera vez que la veías? Eso creía yo. Eso creía yo. Porque esto es interesante y ya es la segunda vez que me pasa. Que veo una película, estoy absolutamente convencido de principio a fin de que no la he visto y cuando la voy a puntuar en Letterboxd la vi. La había visto. Pero eso es bueno también. Una parte buena. Y las dos veces que me ha ocurrido es películas que vi en pandemia. He estado investigando un poquito sobre el tema porque me produce curiosidad esto y por lo visto tiene mucho que ver con que si ves una serie de películas o muchas películas en esa época, pero las ves en solitario, no hablas de ellas con más gente, se te mezcla con muchas más películas y con mucha más información en forma de libros o de internet o lo que sea. Y puede quedar en el olvido perfectamente. O sea, de hecho yo no la recordaba en absoluto. Por eso para mí la experiencia fue real de que la veía por primera vez. Pero sí que me olí desde el principio lo que A mí lo que pasaba. comentabas, Pascual, las veces que me ha pasado eso que a mí también me ha pasado, no sé si a David es que más joven que nosotros igual, entonces no le ha pasado. No tiene que ver con la edad, es una cosa... A mí me ha pasado que cuando voy a votar una peli en Letterboxd y me doy cuenta de que ya la he votado, son todas de pandemia. Sí. Todas. Sí. No sé, de pandemia, de confinamiento. Sí, Yo ahí sí, veía- efectivamente, me refería a confinamiento, Sí, correcto. yo veía una media de 3 pelis al día. Claro, Entonces así. Pero... ¿te produjo impacto también la peli? Sí, la película es impactante y la película tiene momentos muy, muy duros. Una cosa que me gustó y que hace que le sale muy bien a Robert Mulligan, porque también lo hacía en Matar a un ruiseñor, es sacar a niños jugando por la calle. Y este crío del otro es que no para. Yo terminé cansado de ver la película, porque está todo el rato saltando, jugando. Ahora me subo un árbol, ahora salto una valla, ahora juego con no Y sé haciendo qué, cosas ahora peores. juego con- y Es yo un Mowgli, es un Mowgli total. y yo pensaba, esta película en el siglo XXI sería imposible de hacer. ¿Por qué? Porque el crío estaría todo el día con el móvil, jugando al Angry Birds o al... Claro, que ten en cuenta que la película tampoco está ambientada en el momento de rodaje, está ambientada mucho Claro, antes. sí, Está era rodada del 30 y algo, ¿no? en la época del 35, de en los hecho, años se 35. sitúa En los años 35. con un periódico en el que hablan del secuestro del hijo de Lindbergh. del hijo de Lindbergh. Mm. Yo digo que nos preguntaba lo de tramposa, porque justo al principio de la película, es verdad que en ningún momento de la película hay un plano donde estén los dos. Exacto. Pero sí que hay un plano en el que la cámara enfoca a uno y sin corte hace un giro y enfoca al otro. Con lo que en realidad para el espectador sí que están en plano. Y no cambia de eje. Pero en ese ni momento nada, no cambia. es como si estuviera viendo, digamos, la perspectiva del niño y él es como que sí que ve de alguna manera a su hermano. De hecho, yo estoy convencido que esta película la vio y en cierto modo inspiró a Shyamalan en cierto sentido, la idea de un personaje que no Con ese está... plot twist puede ser. Yo Puede lo he viéndola esta vez he dicho, Mm. Shyamalan, Pero no realmente- digo que tenga que ver porque Claro. es muy diferente, pero sí la idea de que haya un muerto. Mm. Claro, yo creo que da igual que sepamos que si el hermano está o no está, si el hermano, quién es el bueno, quién es el hermano.
yo creo que juega eso a favor de la película aún. Yo creo que aún Sí, juega más a porque favor de la además película. el niño, que es como si tuviera la doble personalidad, la suya y la de su hermano que ya no está, y su hermano que ya no está, o sea, hay momentos que es un cabrón con pintas, con perdón. Ujú. Y de hecho, cuando va a ver a la vecina, a la viejecita, es memorable como que eso. adopta una personalidad muy cabrón, Ujú. pero cuando está en la otra parte es un niño pues como más normal, Sí. ¿verdad? Pero sí que yo, no sé, de alguna manera, y no es porque tuviera el recuerdo, porque insisto, no me acordaba de nada de la película, pero sí que me olí la tostada enseguida y Tampoco recuerdas si la otra vez te la oliste. no, me Claro, acuerdo. que no te acuerdas Pero que la escucha, viste. sabemos que hay un momento muy chungo en la película que es el La niño, conexión. el tonel. Sí, sí, ¿no? Que eso encuentran. es- Eso es durísimo. sí. Es que no me acordaba de eso tampoco. Mm. Y me he llegado a preocupar, digo, tendré que ir al médico, pero no, luego estuve investigando claro. por el tema este de películas vistas en confinamiento. Hay muchos momentos de la película en que te das cuenta lo magistralmente que está dirigida para que no te des cuenta en principio, aunque te lo puedes oler. Justo después de ese primer momento en que van a visitar a la señora y quieren robarle una mermelada y aparecen las ratas, el chaval va a comer. Y solo va él. El otro no está. Mm. Y dice, ¿Qué pasaba? cuando lo sabes, dices, ¿dónde está el otro? ¿Por qué no iba a comer? ¿No? Y toda la película tiene esos momentos de... pero está tan bien hecha que cuando la ves por primera vez, a mí me dejó... Y luego sí que recuerdo que la volví a ver en pantalla grande, Tiene que ser una pasada en pantalla la grande. pasada, en un pequeño ciclo que hizo Antonio Dopazo en la Filmoteca cuando era en el Navas, que puso 3 películas de Mulligan. Matar a un ruiseñor, Verano del 42 y el otro. Y en pantalla grande es increíble, porque es formato panorámico, filmada de una manera súper elegante. También Verano del 42, que es otra película Sí, totalmente joder, diferente. no tiene nada que ver. Pero todos esos aspectos que yo echo mucho de menos en el cine actual, que es el campo de tanto de lo orgánico, de que las cosas sean orgánicas, como en Compañía de Lobos, Ujú. como el hecho también de que aproveches el formato de pantalla grande, ¿no? Al final tiene mucho que ver con lo que hemos hablado siempre. Que hoy, si hay 100 personas ahora mismo viendo una película, 80 la están viendo en una pantalla pequeña o más. No la están viendo en cine. El porcentaje... Sí, ahora cada película que se estrena, el porcentaje de personas que la ven en un cine es pequeñísimo en comparación con las personas que no la ven en el cine. Entonces, pues se adapta. El cine se adapta al formato en que la gente lo ve, ¿no? Pero yo echo de menos esa idea, esa sensación de que la película está concebida claramente para pantalla grande. El otro día vimos Tiburón, de nuevo. El verano empieza cuando ves Tiburón. Y está pasando una cosa muy curiosa. Cuando tú ves Tiburón por primera vez, te gusta, pero no la valoras. Ahora dices, hostia, ¿cómo hicieron esta peli, tío? Toda la segunda parte, ¿cómo se rodó eso? El Ahí barco, toda la referencia, ¿no? en el barco, toda la Y parte lo en el mal que lo barco. pasó Spielberg con esa película, madre mía. Que, de hecho, creo que ahora se va a estrenar un documental en Disney Mm. de 50 aniversario que cuenta muchas cosas de la película. Pero claro, no es que no está rodada en un tanque de agua, es que está rodada en alta mar. Y además Spielberg lo contaba, que decía, además hace poco en Su ciudad en la noche también se habló de Sí, ello, ¿no? correcto. Tuve el Ten- honor de doblar a Spielberg. Claro, que tengo ahí no sé cuánto, tengo un minuto para rodar este plano porque viene un barco de lejos, Sí, sí. porque ya no podían cortar el tráfico marítimo. Claro, tenía que tomar ese tipo de decisiones prácticas. Ajá. Y la luz, el reflejo de la luz en el mar, eso es súper difícil. Que Y lo seguramente que si los muy entendidos notarán algún cambio, pero eso es muy difícil. Tienes que rodar en X minutos para... No, ya digo, a mí siempre la primera parte de la peli era la que más me gustaba, pero en esta revisión, en una copia muy buena, en una tele grande, dije, hostia, pero esto qué maravilla es, tío. Por cierto, que la van a emitir, no sé si se la han emitido ya, la van a proyectar en lo que hacen las cigarreras en la parte de atrás del cine de ¿Ah, verano, sí? en pantalla grande. No sé qué formato tendrá. Ujú. O si respetarán, eso es otra, como... la viste en versión original, ¿no? No, Porque la vi doblada. Pero con el doblaje antiguo, porque hay Sí, está el doblado doblaje- dos veces. Es una doblaje película de antiguo. Tiburón, lo malo es que está doblada dos veces. Sí, Ah, sí, la vimos original, es verdad. Nos producción dicen por hablado. el pinganillo que la visteis original. Sí, la vimos original, es verdad, es verdad. Pues bueno, quizá no es una obra maestra, aquí volvemos al otro por el tema de... A mí no me gusta nada el personal, por decir, yo siento por ella, no sé por qué. La abuela, me parece que actúa fatal, está sobreactuada. La abuela la que mirando- mata. Sí, No la me abuela, voy la a comentar declaraciones impactantes. No me gusta la abuela. La abuela, por el hecho de que querían contratar a Ingrid Bergman, que hubiera estado magnífica, hubiera sido una abuela espectacular, pero al final contrataron a una gran dama del teatro y yo creo que está actuando como si estuviera en el teatro.
Y eso yo lo noto. No sé por qué. Y eso que yo no soy muy de teatro, pero... Y no sé, quisiera vuestra opinión al respecto, si sí que en cambio no impacta. No, a mí me gustó. Sí, a ti te Sí, gustó sí, la me pareció interpretación. Vale, estupendo. entonces solo mío. Entonces Sí. fue solo mío. No, lo que pasa, a ver, me gustó en el sentido de que no me molestó la actuación ni las escenas que tiene. De hecho, lo que más recuerdo de la película es al niño corriendo de un lado para otro, o sea, que me ha reventado. Y ese es el mayor recuerdo que tengo de la película, y cielos azules. Pelo rubio y cielos azules. Ese es el resumen de la película en un plano. Que por cierto se planteó el hecho de solo ser un niño, pero al final sí que contrataron a gemelos, ¿eh? Pero al principio solo pensaban en un... Que era alguien conocido, ahora no me acuerdo quién, pero era un... que llegó a ser actor y director también luego. Un chaval. Pues para los que nos escuchen desde Alicante, el programa La predicción de tiburón es el viernes 18 de julio. Ah, pues mira, aún hemos llegado a tiempo. Ayer se proyectó Carmina Yamen, ¿Se ha oído Kirikou y diferencia? la bruja, Tiburón y Mars Attacks. Ah, pues mira. Sobre Ahí- todo un tiburón. Una para ver y además podéis verlas o no. ¿Algo más que decir sobre el otro? Pues no, ya creo que hemos dicho todo, que es... bueno, se rodó en California, a pesar de que está ambientada en Connecticut, pero se rodó en... Bueno, y el guionista es el propio autor de la novela. Si lo tenéis por ahí, lo tenéis el nombre, Thomas Tryon, Sí. o Tryon. Y que sí. dice que acabó peleándose con la personalidad de Robert Mulligan como era, que aquí sí que ejercía labores tanto de producción como de dirección. Y se llevaron muy mal. Y dice que no quedó contento, en cambio la película me parece eso, una auténtica, así, una Y obra lo- maestra. ¿eh? Los niños Chris y Martin Udvarnoky. Ya ves, ¿eh? Hay Udvarnoky, nombrecitos, ya vale, ves. vale. Es muy complicado que el novelista quede contento, ¿no? Sí, pero bueno, es autor del guión también, ¿eh? Es decir, que él pudo manejar lo que quería poner, lo que quería quitar. La historia del cine está plagada Sí. de libros maravillosos que se han adaptado de forma fatal y viceversa. Libros que son un espanto, sin embargo la película es maravillosa. El libro, Pues- no es que sea un espanto, sino que sea un rollo. Bueno, y Jerry Goldsmith, la Y música. Tiburón, por ejemplo, el libro es un rollo. Sí, el libro eso sí es Tiburón. verdad. Y la música del gran Jerry Goldsmith, que me parece una música también chulísima, aunque no maravilloso. está también toda la partitura porque hubo problemas también en la postproducción que no... El libro de Tiburón es un rollo. Es que no Sí, lo he leído. sí. Fue en superventas increíble, ¿no? Sí, sí, porque creo que me parece que ya salió, digamos, como a la vez el libro y ya estaban rodando la película. O sea, se retroalimentó, ¿vale? Una cosa con la Sí. otra. Pero el libro Yo el bastante recuerdo que tengo rollete. que es un poco de rollo. Bueno, sí. coges el libro de Forrest Gump, eso sí que ya es espantoso. Y mira que la película me encanta, Forrest Gump, pero el libro me parece una... rollo. Pero no es de Eric Roth, ¿no? A lo mejor no es del propio... Winston Eric- Groom, Ah, claro, no es del creo propio- recordar. Pues Winston el Groom. Tom Tryon también fue actor. Ah, mira. Escribió el guión de Fedora. Ujú. Y lo que más me ha Una gustado... gran película, a mí me gusta mucho. de Billy Wilder. Sí. Lo que más me ha gustado es descubrir que es el protagonista de una película española del 68 de Julio Col que se llama Persecución hasta... ¿Qué dices? ¿Hasta dónde? Ciudad Española. Hasta Barcelona. Hasta el Catre. Hasta Valencia. Ay, Qué fuerte, qué curiosidades. Lo pequeño que es el mundo, ¿eh? O sea que... Persecución, ¿sabéis que hay remake a la vista de Perseguido? Sí, Con la de el- Schwarzenegger, ¿no? Con el Sí. William Powell creo que es. Y hay... Glenn Powell, ¿no? Glenn Powell. Powell. Hoy le estoy cambiando el nombre a todo Pero el bueno, mundo. da igual. También el apellido, hay- lo importante es el apellido, Y aciertas. secuela de los Goonies. Anunciada ya oficial, ¿eh? Eso sí que no hacía falta. No. Pero bueno, tampoco lo voy a juzgar antes de tiempo, solo digo que a mí no me hace falta. Bueno, a mí algunas secuelas de las de Cazafantasmas me gusta, la del último, la de la última de eso que se llama El Pueblecito. esa Yo mí voy me a decir gusta algo mucho. muy incorrecto, que es que a mí no me hace falta ni los Goonies. Claro. Muy incorrecto y tanto. Échale agua. Que mi corazón se ha saltado un latido ahora mismo. Bueno, Yo pues, sé que soy de los Gremlins. bueno, pasamos a En compañía de lobos. Compañía de Lobos, Que es película... la que os pregunté, pero... De está Neil Jordan. Exactamente, pero... Sí, pues para mí es la que menos me ha gustado. de Bueno, todos en el estos. otro, ¿cuál era la personalidad? Mulligan, ¿no? Ah, sí, Mulligan. Robert Mulligan. Fue otro Sí, director. claro, En otro compañía de director. Lobos, que no se nos olvide. porque Y es direct- aquí fue la que más me costó, la actriz, Angela Lansbury. Angela Lansbury. Exactamente, el nexo de unión entre todos esos personalidades que estamos diciendo, aquí en este caso es la actriz Angela Lansbury, que por cierto es británica pero de nacionalidad irlandesa e estadounidense, porque con 15 años viajó desde Londres o desde las Islas Británicas hasta la Unión Soviética, hasta Estados Unidos por el tema de los bombardeos del... Bueno, ahora nazis, mismo tampoco se diferencia mucho de Claro. Estados Unidos de la Unión Soviética. por eso a lo mejor he fallado. Tienen Y un sí. líder colgado, es autoritario, Y persiguen a la gente. Es un espejo. No se parece, Es un no hay espejo. mucha diferencia.
Y empezó a trabajar muy jovencita, con menos de 18 años fue contratada ya por la Metro, porque allá trabajó en el teatro, había hecho teatro en el propio Nueva York y es una actriz y cantante, también siempre le ponen todas las biografías y en todos los datos biográficos de esta maravillosa actriz que es cantante también. Aquí sí que tuve grandes dudas, estuve a punto de poner incluso La Bella y la Bestia. Digo, que pongo La Bella y la Bestia. Aquí- Ahí el bicho está por fuera, digamos. En Compañía de Lobo está por dentro y aquí está por fuera. Bueno, Pero no sabía cuál también coger. está Y aquí me decanté. Angela Lansbury claro, por eso. Claro, Por eso. Y aquí me decanté al final por la película de terror para hacer como el programa doble y porque era duración, porque su duración más corta, porque su gran papel recordar es esta de Manchuria, ¿no? Que es el título original, ¿no? Manchurian Manchurian Candidate. Claro, El que dicen mensajero que del es el miedo. mejor papel de Lansbury, pero es una película que duraba más de 120 minutos, me parece. Entonces dije, no. No. Y es una que quiero verla El también. mejor papel de recordarla. Lansbury es la señora Potts, tío. O sea, Por sí, eso, pues, la de, por eso he Totalmente. dicho La Bella Bestia. Vale. totalmente. Y bueno, me llevé aquí la sorpresa de que es una película que empieza como en la época actual estamos Sí. hablando del 84, yo no me lo esperaba. Tú ya Ese esperabas plano- que hubiera... Claro, que del cuento estuviéramos- directamente. Es muy valiente empezar, eso sí, con el pastor alemán. Empieza con un pastor alemán que va recorriendo, eso es también fabuloso, ese comienzo que va desde el campo hasta la habitación de la chiquilla. Y luego ya están los saltos temporales, los diferentes cuentos que están uniendo. Pero como duerme la muchacha, no hay manera no hay nada que la despierte, tío. O sea, Por cierto, una actriz que tenía solo 12 años cuando tuvieron grandes problemas por todo lo que conlleva, porque solo 12 años cuando rodaba, que no parece que tenga 12 era años. debutante, Sarah Patterson. Sí, Sarah solo, Patterson. Hostia. me quedé sorprendido Pues, con todo. Si me hubieras preguntado qué edad tenía esta Claro. actriz, yo te hubiera dicho 16, Claro, 17. 12 años, yo me quedé flipado cuando. No lo Entonces, parece. claro que no, es una cosa muy, muy sorprendente. Y luego hay momentos, volviendo a lo mismo, hay momentos, a mí me interesa más todo el mito de Caperucita Roja, que se viste ella como Caperucita Roja, que las diferentes historias que entrecruzan precisamente a través del personaje de la abuela, que es de Angela Lansbury, que le va contando cosas. Incluso hay un referente cuando sale Stamp, Terence Stamp, Terence Stamp, sí. ¿qué simboliza para vosotros? ¿O lo habéis leído o qué os creéis que simboliza? La verdad es que me quedé un poco... Porque es una además historia va, como- va ella como de chofer, de un Rolls Royce, así vestida con uniforme de chofer, y va el otro ahí. Pues supuestamente es el diablo, representa el diablo, por lo que digo. Bien. Sí, Y bueno. que le da lo de los pelitos al otro para que le crezcan los pelitos. Un personaje que le ofrecieron ya me acordaré, al neoyorquino, autor neoyorquino, pintor grande del pop y Alan de Alejandro Warhol. Borges. Lo ofrecieron, pero para que él dijo que como estaba pachucho de salud, que lo rodara en Nueva York, pero claro, tenían que rodar en Londres. Pero fíjate, por ejemplo, esa escena esa secuencia a mí me sobra, ¿no? Dices, ¿esto qué quiere Ya. decir aquí? Hombre, la mejor es la de la boda esa que se convierte Claro, todos eso sí que en- eso es en- apoteósico. sí, sí, Pero si lo mira fríamente igual, está como, ¡pum! Es una historia que cuenta ella, a su madre. Porque pero, ¡pum! realmente es que es una película extraña en el sentido de que son muchos cuentos dentro de otros cuentos y se difuminan mucho, ya no sabes por dónde tirar. O sea, juega con tu mente, te da la vuelta al cerebro, te deja con el culo torcido, como se suele decir. Porque lo que haces es básicamente, digamos, mezclar, unir el cuento de Caperucita Roja con el mito del hombre lobo, ¿no? Bueno, Caperucita Roja, Sí. Caperucita Roja es el lobo, ¿no? Sí, sí. El lobo feroz. Sí. Pero aquí lo une al tema de la licantropía, ¿verdad? Y varios relatos relacionados con los lobos. y varios los relatos. hombres lobos. Y todo esto, pues, digamos, que es como el envoltorio para realmente lo que quiere contar Neil Jordan, ¿no? Que es una, yo he leído que es una metáfora del despertar sexual femenino, Fíjate con- los miedos y las fascinaciones de la adolescencia y la confrontación con la naturaleza salvaje y los deseos reprimidos. A mí lo que me mola es toda la sangre que sale, las decapitaciones, Pues- las transformaciones, o sea, es que mola un Sí. Yo estoy montón. muy de acuerdo con lo primero. O sea, la película... Sí, eso está muy claro, el despertar sexual femenino está muy claro. Sí, no, porque aparte hay momentos, si os fijáis... La menstruación, algo. Claro, es que hay momentos en la... Yo estoy de acuerdo en que es una película que creo que tiene un guión muy deslavazado. Que son como relatos independientes que se unen con un nexo muy débil, ¿no? Pero fíjate, curioso igual que lo de Woody Allen, pero en cambio Woody Allen sí que le da un armazón, como es tan buen guionista, pero y aquí en cambio le falta ese armazón. quizá. Sí, porque aparte creo que Anne Carter es escritora, entonces no es lo mismo escribir para cine que escribir novela. La película tuvo gran predicamento, porque ganó en Sitges, se estrenó en Alicante en el Cine Navas, que era, junto con el Monumental, los dos cines más potentes en aquel momento en la ciudad. Y hay momentos, si os acordáis, que la abuela
le dice algo así como que hay que tener mucho cuidado con los lobos que tienen la piel por dentro, que son los hombres lobos. Pero al final yo creo que también está hablando de los hombres que te quieren follar, ¿no? Y la madre, no la abuela, la madre le dice algo así como que las mujeres también llevan un lobo por dentro, ¿no? Le está diciendo Básicamente que no, habla que no tenía la abuelita, que la abuelita es una puritana y que no, a lo mejor no ha tenido la posibilidad de tener deseo sexual, pero la madre dice, yo sí que me gusta este tema y a ti también te va a molar. De hecho, la verdad, cuando el lobo hay un punto casi vampírico, ¿no? Cuando sí, el lobo... Exacto. el final, ya. lobo del Cuando, final. claro, Sí. cuando el lobo se ha comido a la abuelita, Bueno, más que comérsela. ella quiere matar al lobo, pero también quiere follar con el lobo. Efectivamente, se lo quiere zumbar. Entonces es como la película es como muy inquietante. todo Estoy de el acuerdo en lo tiempo. que dice eso del hombre y de, entre comillas, la bestia que llevamos dentro, en general, todos los hombres. Y sí que estoy muy de acuerdo con esa escena final. Es un rollo también, rollo de entrevista con el vampiro. Sí, que creo que también era de Nate sí, Jordan. en el ¿verdad? 40 Sí, de sí, Jordan. Sí. Pues bueno, ahí está. Ahí Ajá. está. Y Y- el nexo unión luego lo vamos diciendo si queréis. A mí, digo, Perdona que te interrumpa, Sí. que me ha venido otra vez el flash de... pero esta película, yo creo que vista en pantalla grande, no va a ser tan buena como las otras. Y eso Pero- que tiene gran predicamento, lo que dices tú, entre... Esta película le encanta a Kubrick, por ejemplo. Pero Contrató huele al mucho mismo a- diseño de producción, al mismo diseñador de producción o al jefe de diseño de producción. En cambio, yo creo que es más televisiva, es una película como más televisiva, no sé, a lo mejor. Pero porque yo creo que tiene un pequeño fallo que lo veo yo, es que es un poco claustrofóbica en el sentido de que Pues se sí, por eso. huele plató cerrado todo el tiempo. Plató, Sí, se rodó en los ro- estudios. rodada en eso de- estudios, no hay ningún escenario que diga, no sé, habrá algún plano, algún... La llegada a la casa primero. la llegada a la casa. por lo demás es todo como muy Muy dentro del laberinto. muy Sí. dentro de un plató con neblina oscuro para que no se vean los fallos, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto se disfrutaría eso en pantalla grande. Pues Sí eso. que se disfrutaría los momentos gore, que hay uno Sí, bastante varios. guapo, Ujú. y lo que es la transformación con ese, que además creo que está en el cartel de la película, Sí. con el morro del lobo saliendo de la boca, que me parece Pero absolutamente fíjate que le gustara a impactante. Kubrick, es curioso, que le gustara a Kubrick con lo No, pero que magnético. Kubrick tiene unos gustos muy Ya. peculiares. Una de las películas favoritas de Kubrick es The Jerk, el gilipollas. Es una película de Steve Martin. Por lo No sé si la habéis general, visto. Que es Steve Martin es una película de un tío que es blanco y que se cree que es negro. Es una película muy loca, muy divertida. Pero dices... o sea, pero a mí eso me gusta mucho de Kubrick. Que no era el típico tío, no, a mí me gusta la ronda de Sí. Masofuls. Claro. no recuerdo le Que que... estaba la de Fresas Salvajes. No de- recuerdo qué película era también, pues una así muy tipo blockbuster palomitera, que creo que era la película favorita de Bergman y que la veía todos los años. Ya. Y sí, es que los directores a veces nos sorprenden y tienen unos Pero yo gustos creo que hablan bastante- muy bien, eso habla muy bien Sí. de Kubrick, como Sí, digo. sí. Que lo fácil es sacar la lista de Claro. la ronda, los 7 samuráis. No, a él le gustaban. Por cierto, te interrumpo, perdona que te interrumpa. Hablaremos, pero eso ya en el siguiente programa, no incluso en el siguiente, como vamos algo hace tiempo, que han sacado la lista de las mejores películas del siglo XXI en el New York Times. Ujú. Y hay alguna. de Una mucha- lista bastante pedante. Sí, sí, no, pero hay algunas un poco raras Sí, también. también es rara. Pero ya Ya te hablaremos. digo, yo estoy de acuerdo con lo que decís. A mí me gusta la película por lo que cuenta. Me parece muy interesante que en el 84 se relacionara el mito de Caperucita y el mito del hombre lobo con el deseo sexual femenino. Pero es una película que como que va un poco a trompicones y que estéticamente a mí me cuesta. De hecho, las transformaciones me parece que están muy bien, pero me cansan. Es como, vale, ya sé que habéis contratado a un tío que transforma muy bien a los humanos, pero me parece que funciona mucho mejor en un hombre lobo americano en Londres. ¿Y nos parece que era un poco repetitivo en esta película también eso que decían de no salirse del camino? Ujú. Que es también Sí. muy pero como que insisten, son un poco... Claro, encima la son hermana un mayor. poco machacones, Claro, ¿no? Incluso encima- te lo recalca Lo recalca la mucho. frase de la abuelita al final. Sí. ¿no? Claro. Eso y que ha fallece la hermana y siguen recalcando otra vez, pues ya sabemos, ya ha fallecido. La de Un hombre lobo americano en Londres, no sé si es posterior a esta, anterior, no me acuerdo. Yo te Creo diría que es anterior. sí. Pero yo aquí diría tiene que es anterior. una transformación también alucinante por el maquillador. Sí, Está, Baker, ¿no? Rick El Baker. Rick Baker. Igual no se llama Rick, porque Sí, como yo no. estoy cambiando el nombre de todo Yo el esta mundo. vez creo que se ha acertado. Pero creo que sí, Rick Baker. Pero Es esa que- peli sí que es mucho más orgánica, mucho más de escenarios exteriores, Sí, con esos páramos. los páramos sí. británicos, luego todo lo que ocurre en Londres. Mm. Pero
No me gusta decirlo eso, porque detesto, porque hay una obsesión en los comentarios de Filming, en cualquier película hay. No has superado bien el paso del tiempo. ¿Y tú? ¿Tú lo has superado? Es que siempre es lo mismo. Pero sí que es cierto que esta película creo Lo voy a decir luego, que en el no le ha siguiente programa. sentado también el paso del tiempo como a otras de las que ha traído David. Creo que el otro se conserva Mucho mejor. mucho mejor, por ejemplo. Creo que se conserva mucho mejor. Incluso, pues la escopeta nacional y Duelo en Alta Sierra. Creo que de las 5 es la que peor se conserva. Porque yo creo que tiene Siendo quizá la de las más modernas. el pozo que deja, por lo menos a mí, Ujú. en cuanto a imagen, es como un videoclip de los 80. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. es No, verdad. no una película de los 80, sino Sí. un videoclip. Sí, 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 sí. Videoclip de banda heavy Claro. de los 80. Sí. Ujú. Que también muy de su época, claro, en el 84 estaba muy Claro. influenciado el cine también por el videoclip, evidentemente. Tiene un punto, sí, de videoclip gótico, de brujas, ¿no? De la cómic Mamorra, ¿no? Bueno, ¿decimos el Nexo Unión ya o...? Sí, David. Dilo, por dilo. favor. Sí. Porfa, Pues please. todos nacieron en 1925. Es decir, que ¡Vaya mierda! cumple el centenario, ¿no? Pero es bonito, a mí me Centenario gustó de el su nacimiento. Claro, a mí me gustó el centenario. Por cierto, que hace poco estuvo en el cine en 1925 la película de La Quimera del Oro de Chaplin. La Ah. reestrenaron porque se cumplía el centenario Pero en y Alicante no. duró un día solo, creo que en Yelmo me parece la Yelmo. pusieron. Qué sea, raro que que solo tanto- pusieran un día y a una hora determinada. Era Mulligan, Di Palma, Lansbury, Saza Saza y Peckinpah. y Peckinpah, todos Nacieron- nacidos en 1925. Aún no, algunos no, en la fecha actual que estamos con este podcast, algunos no han cumplido justo los 100 años, pero es más o menos todo. Mel Brooks acaba de cumplir 99, si no me equivoco. Madre mía, qué El Y pobre está- creo que está rodando la segunda parte de Spaceballs, Ujú. El pobre lleva viudo mucho tiempo. Sí. De la gran Anne Bank. de la gran Anne Bank. Sí, lo cuenta en su autobiografía y es una historia de amor súper bonita. Solamente quiero que me digáis, que la otra vez se nos olvidó, que las pongáis en orden de preferencia. Que- ¿Empiezas tú o empiezo yo, Pascual? Si quieres. de De- estas 5 que ha elegido Mira, David. mejor, la escopeta nacional, la siguiente el otro, la siguiente desmontando a Harry, duelo en la Alta Sierra y por último Mi compañía Lobos. Compañía de Lobo. Dentro de que todas están más o menos, excepto en Compañía de Lobo, todas están más o menos. Pero el otro y la escopeta están por encima, luego el otro escalafón, las otras dos, y por último en Compañía de Lobo. Sabes que con esto nunca coincidimos. No. No sé. Ya, no, Yo pero creo que eso- lo preguntas por eso, precisamente. Sí, sí, claro. Claro. A Además, ver, yo de hecho me quedo el último, porque yo tengo mi lista, pero luego la cambio. Yo Para que nunca no- la hago, la tengo que improvisar sobre la marcha. Sí que sé que la que más me gusta de estas 5 es la escopeta nacional. A mí también. Y la que menos, lo siento, la de Peckinpah, duelo en la Alta ¿Te Sierra. gusta menos que en Compañía de Lobos? Curioso. Sí, curioso. sí, me gusta menos. Entonces, mi orden sería, yo creo que la escopeta desmontando a Harry, el otro en Compañía de Lobos y duelo en Alta Sierra. Esa sería mi Vale. orden. Qué Vale. curioso, yo creo que le iba a gustar duelo en la Alta Sierra. ¿Ves? Si no he dicho que no me haya gustado. Ya, pero que, Sino no, que que es no la- había punto a la última, me refiero. O sea, es complicado, ¿eh? A ver. No es complicado la escopeta nacional. O sea, a ver, Claro, la maestra bueno. tiene. Desmontando a Harry, la que más me gusta a mí. Sí. La escopeta nacional. El otro. Duelo en la Alta Sierra y en Compañía de Lobos. No, coincidimos todos en Compañía de Sí, Lobos en luego la... Por lo menos, ¿no? Sí. Coincidimos en la última. Bueno, yo he puesto la última en la Ah, es verdad, sí, no, sí. no la coincidimos, última. es verdad. Y Mejor. Compañía de Lobos creo que le he puesto la penúltima. Pero, Sí. sí. Sí, pero si sumáramos, Claro, ganaría la escopeta claro. nacional y perdería en Compañía de Y Lobos. perderían Compañía de Lobos. O sea que bien. por la media. Bueno, Pero bueno, ninguna es una mala película, David. Enhorabuena. No, Ni- ha ninguna- sido, o sea, ha ninguna- sido casi al azar de. Ninguna es una mala película y lo más importante, ninguna es un rollo. Claro. Y duran 90 minutos, que es lo que yo también busco muchas Sí, veces por para favor, hacer no. programas dobles de. no traigáis películas de 2 horas. o No, 2 pero el horas y problema muchas media. veces que es difícil de encontrar películas. Pero No. a mí no me costó. Unir creo que esto no me costó. Ahora mismo, ¿Por qué? creo que en el siguiente programa que las elegí yo, creo Sí, que... tampoco hay ninguna excesivamente Larga, larga. ¿no? larga. Bueno, pues hemos terminado con este homenaje al centenario de estas 5 personas. David, ¿estás contento de cómo Muchísimo. ha quedado A el mí me programa? gusta. Esto de los centenarios me gusta. Más que hay gente que también celebra los fallecimientos. Pues no, hay que celebrar el nacimiento, que hubieran tenido 100 años. Ojalá que hubieran estado entre nosotros con 100 años. También fue la película esta de Eisenstein, la de octubre, en 1925, ¿puede ser? Puede ¿Os ser también. suena? Sí, Sí, sí. puede ser. Sí. En el 25 ya hay películas muy potentes. Creo que no hemos traído ninguna película muda al Y Nos atreveremos. esta, la bélica de Kim Vidor. El Gran Desfile del 25 también. Podría ser.
O mira. Aleluya, ¿no? Aleluya esa más posterior, no esa del 31, creo. No me Vamos acuerdo. a ver. Ese fue un muy buen año, 1925. Sí, Sí. hombre, simplemente con Año la Tú, quimera del oro. tú que lo viviste lo puedes Extraordinario, saber. claro, por supuesto. No lo viví, o sea, ya había nacido antes. El Gran Desfile es del 25. Ah, mira, las tiene ficha. Ujú. Kim Vidor, un director Mi abuela magnífico. tenía 10 años Mm. en el año 25. Era una preadolescente. Bueno, Bueno. pues un placer, como siempre. Igualmente, Hasta buen el mes que viene. cine. Hasta Nos luego. vemos, chao. Buen cine.